es comenzar este ciclo de charlas que se llaman Conversaciones desde casa, que tienen el objetivo acortar las distancias de ahora que estamos con esto del distanciamiento social, de la parte de la cuarentena y todo eso. También es una iniciativa como una herramienta mediadora para la educación del estudiante desde un escenario profesional, o sea, que se acerque Ujú. ese, esa distancia que hay entre el mundo del estudiante, del aprender sobre arte, y qué pasa después con eso, qué pasa Ah, con claro. ese artista. Una pequeña distancia que es entretenido trabajar y conversar y ver sobre todo eso. No sé qué piensas tú al respecto, ¿cómo fue cuando Sí, tú la saliste? verdad que esa es una gran incógnita. Claro, O sea, es una gran incógnita, sobre todo cuando uno recién, o sea, o está en el último año o está recién saliendo de la escuela. En el caso mío, en esa época, en mi escuela, yo estudié en la Chile y en esa época la verdad que como que no se hablaba mucho de qué pasaba después. O sea, estaba todo muy centrado en el estudio, en las clases, en desarrollar el trabajo y todo, pero no se hablaba, no se mencionaba como el mundo real. claro. Entonces, la verdad que era bien brutal salir, para mí fue muy brutal salir y decir, ¿y ahora qué? ¿Cómo se hace esto? Y la verdad que un poco intuitivamente, tratando de buscar herramientas, qué sé yo, de ahí de a poco en mi caso fui como armando un camino, pero la verdad que el primer tiempo fue muy difícil, Claro. porque la verdad, porque no había mucha información. En el fondo Tampoco es que hay, uno va como a tientas un disculpa, ¿no? poco. Sí, sí, De repente claro. la escuela son como una casa, una prolongación de la casa. Por lo menos el Bellas Artes de Valparaíso, que no sé si lo conoce, es pequeño, Uh-huh. digamos, somos 70 personas en total. Claramente se produce la idea del cobijo, ¿ah? De que todos estamos súper bien y cuando Claro, tú terminas, ¿qué pasa? No hay no hay mucho estudio de eso. Bueno, eso es lo que estamos tratando ahora con Rodrigo, de generar un poco cómo ha sido la expectativa y cómo ha sido el desarrollo de ustedes, tuyo, por ejemplo, que claro, sales en años en post-dictadura, y ujú. cómo era eso, por ejemplo, cómo estaba la prensa. Yo me imagino que estaba toda, como siempre, de un solo lado, pero ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fueron tus primeros pasos fuera de la universidad? Mira, yo entré a la universidad justo con la vuelta a la democracia. Eh, entonces coincidió, digamos, con que se abrieron nuevos espacios, eso sí es verdad. Empezaron a Ah, existir, qué sé yo, concursos, igual hubo un movimiento nuevo, por lo tanto, se generaron nuevos espacios de, buenísimo. de desarrollo artístico y cultural. Y en ese sentido, claro, para mí, personalmente, fue muy importante postular a una beca que en esa época existía, que era la beca de los Amigos del Arte. Ah, sí me acuerdo, sí. Sí. Y yo gané esa beca y eso me dio como un impulso, sobre todo para ese primer año, los primeros 2 años, diría yo, después de salir de la escuela. Porque si no, la expectativa era nada, o sea, porque no es una carrera que no es como, no sé, otras carreras más tradicionales, en que la lógica es que terminas de estudiar y después buscas un trabajo y trabajas. En el ámbito del arte es como, eso es muy escaso, es más autogestión, y Claro, siempre es autogestión. Entonces, Claro. como que primero uno se tiene que sacar de la cabeza esa idea o esa estructura que nos han, en el fondo, formateado desde el colegio, que uno tiene que estudiar y después va a tener un trabajo y va a tener un sueldo a fin de mes. Y eso no pasa en el mundo del arte. Entonces uno tiene que no, empezar ahí a inventar cosas, por ejemplo, a generar proyectos, a ir buscando opciones y muy importante ir desarrollando un trabajo personal, que, que yo creo que es lo más importante al final, porque es lo que va claro, que te acompañe abriendo todo tu verdadero posibilidades. estandarte. En el fondo, uno estudia Sí, eso, claro. no, Así no dudaste nunca, que ¿no? sí, No dudaste después nunca de de tu salir de la carrera. escuela, Eso muchas sí. Bueno, veces, sí, sí, claro, muchas te veces, o atacó sea, Es esa sensación de claro, estar flotando un poco, de por dónde me agarro, por dónde parto.
Y a Claro, medida que uno va trabajando y esa experiencia como que uno va encontrando un camino también, eso pasa harto. sí. Lorena, te quería... Dime. No, claro, quería seguir conversando con lo que sobre esto, en qué estás ahora. O sea, yo, por tu biografía, a ver, yo tenía una presentación que no leí. ¿La puedo leer ahora? Como porque esta, Sí, esta mira, yo voy a presentación, aprovechar de enchufar el computador. ya, por Mientras tú mientras, la lees, ya. voy a enchufarlo, sí. Esta presentación es de una entrevista que te hicieron de la CP Magazine en el 2018, que dice, Lorena Olivares, nacida en Santiago de Chile, estudió en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile entre el año 1991 y 1997. Se tituló como escultora con distinción máxima. Desde entonces ha trabajado como artista independiente. Mi obra se desarrolla principalmente en dos áreas: esculturas de gran formato relacionadas con la interacción entre la escultura, el paisaje y el espectador, y obras más pequeñas e intimistas. Mezclo diferentes materiales como el acero, metales fundidos, madera y piedra. Actualmente vive en Chile y trabaja en el Cajón del Maipo, sector cordillerano de Santiago de Chile. Y aquí quisiera añadir algo también, que es que Ujú. Lorena, tú eres una artista internacional, o sea, estás trabajando por simposio o tienes obras en distintas partes del mundo. Y ahora que hice como el recopilado, me di cuenta que estuviste en Argentina, en Bolivia, en Chipre, en Italia, en Irán hace poco, ¿cierto? Sí, hace poco, sí. Ahí me pilló la Y pandemia. ¿en serio te pilló ya en Chipre? Sí, sí, ¿Y qué sí. tal? En ¿Fue muy Irán. difícil? En Irán. Sí. Bueno, fue complejo, la verdad, porque era un simposio muy bien organizado, que tenían un montón de actividades programadas, tuvieron que suspender todo. O sea, el simposio sí logró desarrollarse hasta el final, pudimos hacer las obras y eso, pero fue complejo porque empezaron a haber muchas restricciones en cuanto a movilidad, en cuanto a posibilidad de que la gente fuera. Y Claro. bueno, y después el regreso fue complejo porque ya estaban suspendidos todos los vuelos. No, yo estuve, la verdad, así como en una incertidumbre harto tiempo hasta que se logró conseguir un pasaje de vuelta. Claro. Pero, pero era posible que me hubiese tenido que quedar allá indefinidamente. Sí, pasó mucho eso también. En algunos casos Sí, de personas que estaban en simposio, que están trabajando justo en simposio, que se tuvieron que devolver. Y muchos sí. simposios también se cancelaron por el tema de la pandemia. Sí, se cancelaron. Sí, sí. Pero fuera de eso, la verdad que fue una súper buena experiencia. Qué bueno. ¿Alcanzaron a hacer trabajo? Me perdí en esa parte. ¿Alcanzaste a hacer tu trabajo allá, Sí, sí, todos en este terminamos. simposio? Sí. Fue un Yo, simposio de escultura en acero. Eh, Éramos 11 artistas y se hicieron obras de gran formato, o sea, de 4 metros para arriba. Oh, Y todos terminamos, sí, todos terminamos. tengo la posibilidad de compartir pantalla. Yo había sacado una foto, así que las tengo. A ver. Ah, ya. ahí Se- está. No está en tu web todavía, ¿no? Aquí, a ver. No, la Esta tengo es. que actualizar. Este es el trabajo que hiciste en Chipre, ¿cierto? Ah, ¿Ese es? Perdón, en Irán. eh, no lo veo. No se ve. A ver. Ah, es que aquí, claro, acá hay de todo, hay como hartas imágenes. Ah, Aquí me Pero lo equivoqué que yo veo entonces. A ver. hola, son hartas eh, imágenes. Hola. Hola. ¿estás apuntando con el cursor? No, me equivoqué. A No, no. ver. Ah, esta es. Esa ¿Esa? es la de Irán, sí. Sí, Esa es la de Irán. ¿Sí? sí. Sí, ahí sí me salió. ¿Cómo fue el proceso de trabajo? ¿Cómo creas tu obra? ¿Cuáles son tus procesos de creación? Mira, o sea, pero tú dices en términos de la participación en simposio, ahí es por proyecto. Ujú. Pero, Normalmente uno postula, manda un proyecto, es un concurso en el fondo, que claro, tiene ciertas características, por ejemplo, ellos te dan todo el detalle del material que se va a trabajar, las dimensiones, cuánto tiempo va a durar, o sea, cuánto tiempo hay disponible para hacer el trabajo. Entonces uno manda un proyecto
en función de todas esas características. En este caso era un simposio de escultura en acero, y lo que ellos pedían es que las obras fueran como mínimo de 4 metros en una de sus dimensiones. Entonces ellos hacen una selección, en este caso llegaron un poco más de 200 proyectos y seleccionaron 11, Wow. que fuimos los que, Wow. los que viajamos a trabajar allá. Y bueno, entonces uno tiene un ¿Cuál es la- proyecto no sé, ¿le puedes hacer definido. clic, Rodrigo? Es No la esa. logro ver. No sé si la puedes agrandar, quizás. Como Me hacerle estoy viendo clic un y poco que la... se agrande. ¿Está grande ahí? ¿No? No sé. No. No. Eh, Francisco es la que está con un cuadrado, la que está Es seleccionada, esa. la que está Sí, seleccionada esa. en la última fila. Abajo, sí, esa. Está marcada, digamos. A ver si puedo hacer eso, ¿no? Todavía me estoy acostumbrando a esto del... Y del la Zoom. motivación de ese trabajo, Lorena, ¿qué mataste tú como proyector? No lo logro ver grande, por eso te pregunto también. Pero igual para contar, para un poco saber lo que tu reflexión. Yo veo que en general está la naturaleza presente en tu trabajo, entonces hay que nos cuentes Claro. un poco. Mira, esa escultura en particular, que es la última que hice ahí en Irán, se llama balance o equilibrio. Y como pueden ver ahí, son como unas piezas que están hacia arriba, en una especie de equilibrio precario. La idea mía ahí era hablar justamente de que estamos en un mundo que está cambiando muy rápido y donde todo es muy inestable. Por lo tanto, el desafío es a mantener un cierto equilibrio que más bien lo podemos encontrar en nuestro interior, para poder sobrevivir, digamos, para poder vivir en este mundo cambiante, permanente, de permanente cambio. Esa es la idea. Y como tú dices, claro, mi trabajo tiene harto que ver con la naturaleza. O sea, me refiero mucho a los ciclos naturales, a los procesos de cambio que se pueden ver en la naturaleza, a la vida, a cómo se gesta la vida, a cómo se abre paso, y que muchas veces eso también implica Ah, dolor, buenísimo. implica destrucción, en fin. De hecho, yo defino mi trabajo como geometría orgánica, o sea, yo me gusta referirme en cuanto a forma, muchas veces a esas formas que uno puede encontrar en la naturaleza, como geometría, como una referencia, digamos, de forma. Ah, perfecto. Esa es más o menos la idea. A ver. Hay ¿cómo es que? Sí, pues, yo ya estaba viendo tu página web que está súper completa de tus imágenes. Hay unas intervenciones que no logré, no encontré, estaba la fotografía ahí también, que son no se me carga, porque lo tengo muy mal en internet acá. Es un paño, ahí está la escultura. Ahí sí se ve grande, Ahí ¿no? está, sí. Ah, por fin lo logré, Sí, ya, ahí ahí sí. está. Sí, esa es. Ya, ahora sí. Buenísima. Buenísimo. Y hay una intervención que tú haces con unos paños, con un género amarillo. A mí me resulta Sí. muy curioso, me encantó Sí, eso. sí lo tengo, porque es muy curioso, porque como tú cuentas, tienes todo un proceso de de geometría orgánica y vegetal en tu trabajo, pero hay un quiebre Sí. que hiciste en Claro. algún momento, que Uh-huh. está en estos primeros trabajos, que son estos, que son más del tipo como instalativos, que son... Este lo Claro, encuentro genial, porque es como un paso entre uno y el otro. Uno puede ver sí, cómo es ese desarrollo orgánico de la forma a partir del material, pero es como un paso de lo que trabajas ahora y este claro, trabajo con claro. elementos que hacía antes. ¿Cómo es eso? Claro, esas son bien antiguas, son como como de la época después de salir de la escuela, un poco esos primeros años, digamos, Claro, de búsqueda, de qué sé yo, esa es la que tú dices, sí. Eh, yo diría Eso que, lo sí, encuentro yo diría que mi buenísimo. trabajo, claro, mi trabajo cambió mucho cuando me vine a vivir acá, o sea, vivía en la ciudad y pasé de la ciudad, digamos, a vivir a un lugar donde la naturaleza está presente todos los días claro. alrededor. Entonces, ahí algo hizo clic en mí y cambió mucho mi trabajo.
Y esos primeros trabajos igual tenían relación con lo natural, igual tenían relación, Claro. pero eran como más rígidos en cuanto a forma, digamos. O sea, había una referencia a la naturaleza, pero la forma era más rígida. Igual había una búsqueda en términos del espacio, por ejemplo, de la levedad, de la materia, o sea, pensando en la escultura, pero como materia en su mínima expresión, en cuanto a peso, en cuanto a volúmenes, mucho uso del espacio vacío también, que es algo que también me gusta incorporar en mis obras. Creo que el espacio vacío ahí está todo el potencial, de Claro. hecho. En el vacío es donde está el potencial. Con el vacío hacer Claro. forma Entonces también. muchas veces en mis obras claro, muchas veces en mi escultura el espacio vacío es muy importante dentro de la forma. Pero esa más o menos fue como la transición. Sí, es interesante porque pasas, como Rodrigo lo mostraba en la fotografía, pasas de esta escultura, primero de materiales ya hechos, preconcebidos, había un pilar de construcción con unas piedras y Claro. le das una forma de escultura, y después Claro. pasa a esta última que es maravillosa. Esa que pasó recién también, y esta, deja ahí Rodrigo, si puedes. Sí. ¿Nos puedes contar de esta del azul? ¿Qué hiciste acá? Mira, ¿O dónde lo hiciste eso? Lo que pasa es que esa fue una exposición que se hizo cuando se inauguró la estación del metro Quinta Normal, porque esa es una sala donde se hacen conciertos, conferencias, es como una sala cultural, digamos. Y cuando se inauguró la sala, la estación de metro, nos invitaron a participar en esta exposición. Entonces, para mí, el hecho de estar bajo el nivel del suelo, esa era la situación, digamos, espacial. Por lo tanto, yo propuse esta obra que estaba colgando, que en el fondo era como, mira, yo durante mucho tiempo desarrollé, de hecho, mi tesis, cuando salí de la escuela, tenía que ver como con una reflexión en torno a las 3 dimensiones, pero pensando en las 3 dimensiones en su lógica positiva y negativa, o sea, cómo sería el volumen positivo y el volumen negativo, la altura, las 3 dimensiones en el fondo. Por lo tanto, en ese trabajo en particular tiene que ver con eso, porque estamos bajo el nivel del suelo. Entonces no es altura, es como menos altura, es una cosa así. Y por eso esa obra cuelga. Y en el fondo son unos volúmenes muy livianos de metal, que en el fondo solo dibujan una silueta y están colgando con unas cuerdas muy delgaditas, que igual tienen color y también ahí hay un uso de color que se contrastaba con el color de la sala, que era azul. Claro. Está súper bien pensada, se mantiene el concepto de la geometrización y entendiendo un poco el espacio, un poco lo que es súper necesario, digamos, entender dónde está instalado, qué es lo que va a hacer, qué es lo que está sucediendo. Una lectura de campo, en el fondo, ¿no? Exacto. Lo que hay ahí en ese lugar. Sí. Claro, el tema de la escultura es súper importante, eso del contexto, dónde está ubicado, cuál es la relación que tiene con las personas que están transitando. Claro, ese en el fondo, ese es el contexto ideal, cuando uno puede proponer una obra sabiendo dónde va a estar instalada, cuál es el contexto social, cuál es el uso que tiene ese espacio, todas esas como ingredientes, eso es lo ideal. Ahora, muchas veces eso no es posible. Por ejemplo, este simposio en Irán, esa obra va a estar instalada en la ciudad, pero yo no sé dónde va a estar instalada. Claro. Por lo tanto, ahí uno tiene que proponer una obra que funcione, digamos, en el espacio público de alguna forma. ¿Y en la dimensión de tu trabajo, de todo esto, que trabajas con ayudante o tú sola? Depende. Por ejemplo, en las obras más grandes sí, ahí trabajo con ayudante cuando son obras grandes. Y cuando son obras, porque hago obras de todo tamaño también. O sea, hago obras pequeñas y ahí normalmente trabajo sola.
los aluminios que están en tu web, esos son tuyos, o sea, no tuyos, sino que todos son tuyos, perdón, sino que Claro, pero construido y metido al horno por ti, eso. claro, pero en el caso de la fundición, por ejemplo, yo no tengo fundición, sino que yo hago mis matrices y las mando a fundir. Las llevo a una fundición, ellos hacen el proceso, me las entregan y yo hago la terminación, digamos, el pulido, toda esa parte. Ya. Porque también, o sea, tener fundición, tener de todo, no es fácil tener todos o sea, los procesos. Aparte tampoco es tan, no es eficiente, porque imagínate, una fundición está fundiendo todos los días. O sea, si yo tuviera una fundición, tendría que juntar muchas piezas para que tenga sentido prender un horno, en fin. Claro. Entonces, es más eficiente también buscar la forma de que el trabajo se haga más simple. Utilizar la tecnología, que a veces Por eso que cuesta, en el caso de la... sí, a Raúl, veces Sí, todo ¿Dónde se quieren manda a hacerlo todo fundir? Raúl, más ¿tenías hecho una por uno. pregunta? ¿Sí? ¿Dónde se manda a fundir? Así como que no, las Luciano mando a está sin fundir, volumen, sin pero parlante, sí, sin es la para que no ¿dónde moleste se, el ruido ambiente. dónde se manda a fundir? Bueno, hay fundiciones. Ahora, un oficio que la verdad que se ha ido perdiendo, porque es un oficio que sigue siendo igual que como era hace muchos años atrás. No es algo que Millones de años atrás. haya claro, no es algo que haya incorporado tecnología, entonces se sigue fundiendo a la tierra, por ejemplo, eh, son en condiciones simples y por lo tanto, con toda la nueva legislación laboral, medioambiental y toda la cosa, muchas de las fundiciones han ido cerrando por lo mismo, porque ya no se sostienen, o porque muchas de las piezas que ellos hacían habitualmente ahora ya llegan hechas de China, por ejemplo. Bueno, llegaban, ahora no sabemos qué va a pasar. No sé si tú conoces Pero, la claro, escuela de pero nosotros, pero no, nosotros tenemos fundición, tenemos un horno de fundición en la escuela y hacemos fundición ya, a la pena. Y me qué sentía bueno, eh, cavernícola, agarrando arena, pisotando arena, jugando con todo claro, ese proceso que es súper largo y tedioso. sí. Más encima, para que no quede una pieza, entonces por eso te pregunto, ¿dónde, o sea, talleres de fundición acá en Chile, en Valparaíso, que nosotros Sí, somos de como por estos lados, dónde se podría claro. mandar para poder O hacer un sea, trabajo acá, claro, acá en Santiago yo conozco un par de fundiciones que es en donde mando Santiago? a fundir mis trabajos, sí. Y normalmente ellos funden aluminio y bronce, por ejemplo. Pero como te digo, no sé hasta cuándo van a funcionar, porque también es un oficio que se ha ido perdiendo. Entonces, en una de las fundiciones, la gente que trabaja ahí son personas mayores y no se ve que haya alguien que continúe con el oficio. Entonces Me es una imagino gran que incógnita. Imagino que más como una fábrica de fundición, es como un taller de fundición, Sí, es como, claro, son yo- como pequeñas fábricas, son a nivel pequeñas, de sí, orfebrería, como los orfebres, porque también conozco muchos orfebres que hacen sus piezas, las funden ellos mismos, pero claro, no son grandes volúmenes para poder necesitar un crisol o un horno, sino que simplemente lo claro, hacen a soplar. Y a mí me interesa también trabajar un poco más en metales y me interesa tu trabajo por, porque si bien utilizas elementos que son muy pesados como las piedras, metal, no se ve, no se ve, no se expresa en la obra, no son obras pesadas que están arraigadas al piso, sino más etéreas, ujú, como, claro, ¿Puedo compartir alguno? como esa A ver. misma. Con todo, Eh, estuve viendo hasta el subtrabajo al principio, como que donde mezcla las formas geométricas con como la que era cuadrada, la que era cúbica. Sí. Eso también no era una de tu principio. También dijiste que estaba ah, haciendo una una más escuela y antigua, sí, la más antigua. Bueno, pero eso, igual se expresa en toda la obra, como que son elementos contundentes, pero logras como que, que no se queden en el suelo, no se hundan en el suelo. También es esa co- era mi otra pregunta, claro, cómo logras hacerlo como un poco como buscando patrones de la naturaleza o lo vas claro. viendo?
ya se va en el boceto. A ver, yo creo que yo identifico en mi trabajo que no hay una sola vía de creación. O sea, a veces yo parto el trabajo con los materiales que tengo y a partir de los materiales surge una obra. Otras veces es distinto, otras veces parto por un concepto. Entonces yo voy desarrollando el concepto, voy dibujando y ahí va hasta que llego a una obra y ahí la materializo. No siempre, en mi caso, no siempre es el mismo proceso de creación. Y con respecto a lo que tú dices, esto de como de la levedad, un poco, de que no son pesadas, qué sé yo, es por lo que explicaba hace un rato, que me interesa mucho incorporar el espacio vacío. Por lo tanto, hay un contraste, qué sé yo, en el uso de la piedra, pero yo incorporo algunas otras piezas que hacen que el vacío alrededor también se haga parte. Y eso le da a la obra una suerte de mayor levedad. Yo creo que va por ahí, por esa dicotomía entre el peso y lo liviano, hacer ese juego. Son como pequeños Y también tiene que ver con también con la mezcla de materias, de materiales, o sea, porque cada material tiene su connotación. La piedra te remite a algo, el metal te remite a otra cosa. Y la forma lo mismo, o sea, las formas más cerradas te remiten a ciertas cosas y las formas abiertas, transparentes, te hablan de otras cosas. Entonces al final ahí es donde uno va construyendo un lenguaje. Con los elementos que vas eligiendo, vas armando tu propio lenguaje, que creo que ese es el desafío del artista, es crear su propio lenguaje. Claro. Para poder decir cosas, para poder ¿Y esas reflexiones te acompañan desde la escuela? Ideas. ¿La fuiste profundo? Yo lo pregunto porque... Mira, la verdad, yo lo que siento, o sea, mirando para atrás, digamos. Sí. Yo salí de la escuela hace 25 años ya. Y si yo miro para atrás, yo me doy cuenta que en la escuela aprendí ciertas cosas fundamentales en términos de estéticos, por ejemplo, y también de oficio. Ciertos conceptos escultóricos que son fundamentales. Eso lo aprendí. Por ejemplo, el concepto de masa, peso, volumen, superficie. Esos conceptos son muy importantes. Y también una de las cosas importantes que aprendí fue sacar, o sea, cuando tú elaboras una obra o propones una obra, ¿hasta dónde le puedes sacar elementos? Porque al principio, cuando uno está recién empezando, tiende a llenar mucho de información, a poner muchas cosas. Entonces, ¿cómo ese ejercicio de, ya, bueno, le voy a sacar hasta lo máximo? O sea, aplicando la idea de que menos es más. Mientras más simple lo puedo hacer, el mensaje puede ser más claro y por lo tanto más efectivo. Eso es lo que yo aprendí, digamos, si lo miro para atrás, lo aprendí en la escuela, pero la verdad es que es en el camino donde uno más aprende. En el claro, la escuela es un mínimo después. base, ¿no? O sea, la escuela es, pero así un mínimo, una base pequeña, pero de ahí para adelante es lo que uno va aprendiendo en el camino y sobre todo en el hacer, mantenerse en el hacer, eso es muy importante. Nunca dejar de hacer sus obras, o sea, aunque sean pequeñas, porque depende mucho, claro, si tengo taller o no tengo taller, si lo vendo o no lo vendo, de qué vivo o qué sé yo, pero siempre estar haciendo el ejercicio de realizar obras y de ir desarrollando ese lenguaje propio, que es para uno, primero que nada es para uno. Y no digamos, no sé, es lo que yo pienso, no es que se desarrolle para otros, o a ver si con esto me va a ir bien o no, o si van a opinar bien o no, eso, la verdad, da lo mismo. Como que tiene que ser un lenguaje propio para uno y muy honesto. Eso es lo que creo.
en tu taller, ahí en tu maravilloso espacio en el Manzano, te propones horas de trabajo, trabajas cuando viene algo, una motivación, o estás constantemente trabajando ahí, te pones un horario para Sí, trabajar, siempre, sí. Es que claro, ya sea diario. como tengo mi taller aquí en mi casa, tengo el taller disponible siempre. Entonces, pero tengo un taller, bueno, tengo un taller afuera, un pequeño taller donde trabajo las piezas más sucias, digamos, donde hay que pulir, cuando hay que pulir o cortar, qué sé yo. Y Ajá. adentro de la casa tengo otro taller que es más limpio. Y también trabajo harto en el computador o dibujando, qué sé yo, haciendo distintas cosas, En una entrevista, preparando proyectos, por ejemplo. en una entrevista que vi Ujú. que te hicieron, tú hablabas como del uso del computador también, porque te permitía escalar ciertos trabajos, que Sí, la importancia de la escala que tenía también el trabajo que tú haces con respecto al público, con respecto a dónde va a estar. claro. Claro, eso es importante porque, por ejemplo, si yo elaboro un proyecto y hago una maqueta o dibujo, qué sé yo, la manera que tengo, que por lo menos a mí me funciona, de ver cómo eso funcionaría en el espacio, eso lo hago en el computador. Entonces recorto la imagen de la escultura, la pongo en el paisaje, si ya sé dónde va a estar, la Ujú. pongo ahí y veo cómo funciona, si funciona mejor un poco más grande o más chica, no sé. Puedo imaginar, digamos, puedo visualizar cómo quedaría en el lugar. Y también, por ejemplo, una cosa súper concreta que es cómo paso del plano. Por ejemplo, ahora en Irán, yo necesitaba cortar las piezas. Entonces, para mí lo más fácil es hacerme un archivo donde tengo el dibujo de las piezas y lo puedo llevar a escala. Entonces, eh, hago la plantilla, digamos, la imprimo y así puedo cortar. Y eso es fácil, digamos, es rápido. Claro. Entonces, sí, el computador ayuda un montón. Sí. ¿Usa para tus ediciones de las obras? Tú dices ediciones como hacer obras, como hartas copias de las obras. ¿No? Como lo que decías tú, como que dibujabas en el computador y Ah, esas planillas las pasas o sea, las imprimes donde estés y de ahí las pasas a escala. ¿Cuáles son claro. los programas que utilizas? Mira, yo normalmente dibujo en mi croqueta, dibujo y después escaneo los dibujos y ahí ya los paso a digital. Mm. Entonces ahí, por ejemplo, a partir de un boceto hecho a mano, yo la verdad trabajo con un programa antiguo que es el Freehand, porque es el que tengo y me acostumbré con ese, entonces ahí dibujo sobre el boceto, hago el dibujo digital, digamos, de las piezas. Y eso lo llevo a un PDF y ese PDF lo puedo hacer a la escala que necesite. Y el otro programa que uso harto es el Photoshop, justamente para hacer los fotomontajes, visualizar las obras en el espacio. eh, sí, Photoshop. O sea, que Eso no usas programas tan especializados como para, no, como, como decir, no sé, AutoCAD, no, SketchUp, que son como programas para no, dibujo en 3D en el computador, que no. viene más de como, como herramientas súper básicas igual, pues. Son herramientas como Photoshop Sí, y son herramientas simples. sí, Sí. Claro, bueno, ahora hay toda una tecnología, por ejemplo, de las impresoras 3D y hay muchos artistas que las están usando. O sea, de hecho, me ha tocado ya en los últimos años ver, porque normalmente uno lleva la maqueta de lo que va a hacer, y me ha tocado ver que muchos artistas llevan sus maquetas que están hechas en impresoras 3D. Eso también se está usando harto. Yo la verdad no lo he usado, pero son herramientas que están disponibles. El uso de tecnología, de cómo se implementan nuevas tecnologías también Ah, en la sí. arquitectura, es súper Mira, yo interesante. estaba mirando Claro,
en Chipre. Sí, Esa perfección técnica, las líneas rectas, todo eso a mano, o sea, máquina tuya o trabajaron con otro tipo de material. no, a Casi, mano. casi griego, O sea, a algo griego. mano, sí, a mano con máquina, digamos, Claro, con claro, pero no una esmeril. tecnología a tu pulso. No, 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 a mano, Maravilloso. sí. Y maravilloso el lugar también, súper lindo todo. Debe ser una gran Sí, experiencia ahí en Chipre, ¿no? sí, Y el idioma en inglés, la ¿no? verdad Hay que que te sí, comunicas en... sí, en inglés. ¿Y acá en qué te motivaste para Normalmente trabajar? ahí en Chipre, bueno, el ¿Mm? material que había era piedra. Claro. Entonces, y los bloques tenían una dimensión estándar, que eran, por ejemplo, 2,50 m por 80 por 80, más o menos. Entonces, en base al material disponible, había que proponer una obra. Y, y en ese caso, yo mandé varias propuestas y ellos eligieron esta se llama Espacio Interior. No, perdón, Espacio Vital. Espacio Vital. Sí, claro. Sí, Espacio Vital. Y, y bueno, como el Sí. lugar es un parque que ellos hicieron en el borde del mar, o sea, es un lugar que mira al mar. La idea es que esta escultura es como un lugar donde uno donde uno puede entrar y estando dentro tú ves el mar. Y como tiene esa forma cóncava, el sonido del mar se escucha adentro ahí. Entonces la idea es como generar una sensación de estar Maravilloso. Súper en bien, un súper lugar, lindo. sí, en un lugar íntimo tuyo, donde tú te puedes uno ahí se puede sentar, escuchando este sonido del mar, mirando el mar. eh, Esa es la idea, un lugar eh, para estar con uno. Es Y al súper instalarlo, lo importante. instalaron con grúa, estaba mirando, ¿no? Ya hay Sí, demasiado peso, me imagino. sí, Bueno, bien pesado, sí. oye, Es pero qué que claro, maravilla de lugar. esa por ejemplo es una de las cosas que a mí me gusta de los simposios, que por un lado uno está enfocado 100% en ese trabajo. Durante ese periodo de tiempo, lo único que uno hace es hacer ese trabajo. Uno se levanta en la mañana y va a trabajar, trabajas todo el día en eso y vuelves a descansar. Entonces, ese training es difícil tenerlo en la vida cotidiana, digamos. Claro, Y claro. aparte, uno tiene esta retroalimentación con sus pares, con los otros escultores, donde uno siempre aprende algo nuevo con respecto al trabajo, con respecto a la escultura, se conversa mucho de arte, de escultura, se comparte conocimiento, experiencias, qué sé yo. Entonces es una instancia muy enriquecedora. Y por otro lado, están todos los elementos que uno necesita. Normalmente, los simposios te entregan los materiales, habitualmente hay ayudantes, por lo tanto se pueden hacer obras más grandes. Si uno necesita una grúa, están los elementos que uno necesita. Entonces, por eso es que se puede generar un trabajo de grandes dimensiones en corto tiempo. Así Este debe ser que, uno de sí, mis y regalones, aparte a mí este me gusta. trabajo, este ¿Cómo? de Chipre debe ser uno de tus regalones, ¿no? De tus trabajos más regalones. Este trabajo de Chipre debe ser uno de los más Sí, regalones. sí, sí, Hay una inversión. igual Sí, es sí, sí. como que siento que lo hice hace tiempo ya. Ya lo hice, Ya no me siempre el gusta último es mucho. como el más amado. Claro, claro, ¿Cuál es el trabajo pero sí, cuál es tu trabajo de mayor dimensión? de mayor dimensión, ¿Sí? uno de los más grandes es uno que hice en la entrada de Yanquihue, que ese fue un concurso de escultura que hicieron, eh, ese fue por el aniversario de la ciudad, por un aniversario importante.
Entonces lo que querían era generar una obra que marcara el ingreso a la ciudad. Y el espacio que había era como de la carretera al sur, hay un trébol que hace una vuelta y entra. Ahí está es la entrada norte a la ciudad de Yanquihue. Entonces, en uno de esos lugares se generaba un espacio bastante grande que desde ahí se mira el lago, los volcanes, o sea, es un mirador, es bien bonito. Entonces, bueno, yo ahí propuse esa obra que está en las fotos, es una que son como varias piezas azules Sí, aquí la tengo. que generan, se llama Bosque. Ah, sí, Entonces la idea ahí era hablar de la diversidad cultural a través de la cual se formó la ciudad de Yanquihue. Entonces yo propuse estas piezas y la parte de arriba de cada pieza simboliza un origen cultural distinto. O sea, por ejemplo, ahí están los colonos, están los indígenas, están los españoles, básicamente. Entonces habla de cómo se conforma esta unidad que es el bosque, pero con la diversidad, a través de distintos elementos. Y eso es como es una media luna que mira hacia el lago. Y esa es una de las obras más grandes, porque cada pieza mide entre 3,50 metros y 4 metros de alto, y el espacio total son como 70 metros, el área total. Sí. Esa está hecha ya hace 10 años. Como decía Rodrigo, tiene mucho que ver el contexto de dónde se pone, o sea, Claro. dónde está exhibida la escultura, porque si no tiene identidad, también está más, no sé cómo decirlo, es más fácil que la violenten o la rayen o que pasen cosas Claro. así. Exactamente. Claro, Como yo lo que pienso, pienso que, claro, a veces pasa que hay obras como un poco huérfanas, como que no tienen esa relación con el lugar o con la gente. También es importante eso. Hace años atrás igual he tenido como experiencias de trabajo con proyectos más sociales asociados a la escultura. Y en el caso de los simposios también se da lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando las personas ven el proceso de creación de una obra, porque te vieron trabajando, porque conversaron contigo, porque te preguntaron qué estás haciendo y cuál es la idea de tu trabajo, qué significa, qué sé yo, y tú les has contado eso, la gente del lugar acoge esa obra como propia. Porque después cuando la ven instalar en la ciudad, ellos recuerdan que vieron cuando el artista la hizo, y también recuerdan que conversaron y les contó, por lo tanto ellos la van a cuidar, porque saben de dónde viene. Hay un sentido de apropiación que se hace ahí con la obra. Yo quería mostrar justo un evento que se hizo en un simposio que creo que fue en Alemania, que lo pusiste en... Ya. A ver, lo voy a poner algo. Donde hacía como una especie de ceremonia, yo lo encontré muy bonito. Sí. Es como un acto muy popular, pero donde la gente va interactuando también con la obra, o sea que también como que se va acercando en la medida que ellos pueden también, pero se van acercando. Claro. Esa fue la inauguración de esa obra. Esa también fue una obra hecha en un simposio en Alemania, en un lugar, no era una gran ciudad, o sea, era un sector como más rural, digamos, pero ahí es increíble la participación de la comunidad en estos eventos culturales. La gente está muy interesada y es un interés genuino, digamos, por ir a ver el proceso, después por ver dónde se instala, participar en la inauguración y todo. Y en ese caso, claro, lo que ellos hicieron fue que, como eran 5 obras, y cada una estaba a una cierta distancia, o sea, íbamos en un bus, como en una caravana, con autos, qué sé yo, y se iba inaugurando una por una.
Entonces los músicos que estaban ahí participando, ellos improvisaban una música que tuviera relación con la cultura que se estaba inaugurando. Y en cada lugar se hacía como, la misma comunidad había preparado como un brindis o qué sé yo, unos discursos, era muy increíble. Qué bonito. O sea, es un imaginario alrededor de la escultura también, Sí, con elementos que ya están. claro, claro. Había, Claro, por ejemplo, en ese caso, esa escultura está puesta ellos tienen un circuito de ciclovía bien grande, y está puesta en uno de los lugares donde se encuentran unos caminos de ciclovía. Por lo tanto, es un lugar donde normalmente paraban los ciclistas a descansar. Entonces ahora los ciclistas paran en la escultura y se toman fotos y ahí, qué sé yo, descansan. Esa es la idea. que configura un espacio, la escultura. Sí, Pasa Más eso, que una alguien me escultura contaba como que, un que uno espacio, pone una un escultura en un museo. lugar y se configura un espacio alrededor, que se hacen plazas, se hacen como hitos, claro, quedan como punto de referencia. Como que exactamente. la escultura hace que, como dice Rodrigo, que se quede un punto de reunión, pero tus esculturas como que agarran ese punto de reunión y también lo suman a la escultura. Como ahí en Alemania se Claro, veía que era todo un espacio que se podía habitar, se podía recorrer, tiene claro. un recorrido visual también, tiene muchos recorridos visuales, muchos puntos de vista. Claro, está la idea del recorrido, del uso también, de que sea amable, de que sea amigable, de que la gente sienta que puede interactuar, que puede, por ejemplo, sentarse, que puede apoyarse. Creo que, bueno, a mí por lo menos me pasa que creo que esas cosas son importantes, porque es una manera de que la escultura también tenga una función justamente en el espacio público, que creo que es donde más funciona o donde alcanza su mayor potencial la escultura, que tiene que ver con cómo la gente se apropia de los espacios y le adjudica un sentido también. Entonces, como decía Rodrigo, cuando se transforman en puntos de referencia dentro de la ciudad, ¿dónde nos encontramos? En la escultura tanto, en tal lugar, ya, ¿dónde está la Claro. escultura? Sí, ya, ahí nos encontramos. Y la gente se toma fotos, se va generando una memoria, donde la escultura es parte también. Aquí en Valparaíso hay una escultura que es muy graciosa la situación, porque es una escultura que no tiene muy buenas terminaciones, tal vez Chaurren, que es del Farías, Jorge Farías, ¿ya? Ya, Y está sentada en algún lugar. Y en un principio, claro, uno la ve y piensa, pucha, la factura no es tan buena, qué sé yo, pero ocurrió un fenómeno muy interesante, que la misma gente que está alrededor empezó a pintar la camiseta del Wander, o empezó a tomarse fotos con la escultura, ya, dejaban flores, o sea, ese sentido de apropiación claro, la hizo convertirse como una especie de arte, un poco. Entonces, es muy gracioso ya, como el fenómeno que logra eso, claro, la cultura. claro. Lorena, hay una foto también que Es quería así. que comentáramos. Mira, esta, a ver si la veo. Que también pasa un poco como la interacción con las personas. Porque esta escultura, las personas que están alrededor también tienen como pequeños bocetos, Sí. de eso. ¿Cómo fue ese trabajo? Mira, ese fue un simposio en Tailandia y es bien particular porque ese simposio está en el contexto de un festival que ellos hacen tradicionalmente durante hace muchos años. Tienen un festival de la cera y originalmente ese festival consistía en que en cada uno de los templos budistas se hacían figuras alegóricas a Buda, a la vida de Buda, qué sé yo, y el Festival de la Cera, ellos armaban carros alegóricos que hacían un desfile durante 2 días por la ciudad, con esas figuras. Entonces, en algún momento, hará unos 15 años atrás, dijeron, ¿por qué no también hacemos, junto con esto tradicional, hacemos un simposio de escultura más contemporánea, pero con las mismas ceras, o sea, usando el mismo material, aprovechando el mismo festival, empezaron a hacer un simposio de escultura. Entonces son esculturas efímeras, porque duran, o sea, se hacen,
con la cera, duran un mes y ellos las derriten y al próximo año vuelven a usar la misma cera para hacer otras esculturas. Entonces solamente, y es porque ellos hacen lo mismo, todos los años hacen lo mismo con las figuras que hacen en los templos. Y es un trabajo bien bonito porque al lado de los templos hay como unos galponcitos ahí y la gente que quiere ir a trabajar puede ir. Y tienen unas mesas largas donde tú te sientas y ellos te dicen ya, hay que hacer, por ejemplo, hojas, y todo es de cera, y recortar hojas, y eso ellos después lo van poniendo en las figuras, es un trabajo increíble, y después todo lo vuelven a derretir, no queda nada. Impresionante. Tiene un sentido Entonces, simbólico súper fuerte. claro, o sea, es muy muy del budismo. Y esa gente que está ahí al lado mío eran mis ayudantes, porque ese simposio, cada artista tenía un equipo de estudiantes de una escuela de artes y oficios. O sea, el equipo de ayudantes eran como 6. Además había una traductora y además había un profesor. Todos de la escuela. Entonces era un trabajo muy, muy, muy estrecho con la escuela de artes y oficios. Entonces ellos eran mis ayudantes y lo que yo hice fue, porque claro, imagínate con esa cantidad de ayudantes, o sea, el trabajo era muy rápido. Entonces, lo que yo hice fue hacer la misma escultura a escala, le hice un molde y fuimos sacando copias. Entonces, cada uno se quedó con una copia de la escultura. Porque era lo que iba a quedar, después la escultura ya no iba a estar. Así que así fue. Oye, cuéntame un poco, a mí me interesa el fenómeno, tenemos ahí 2 alumnos acompañándonos también, en realidad la clase es para ellos, yo soy invitado de piedra, pero nada, por contar cómo, cómo fue esto, vuelvo al periodo de escuela, ya casi por copucheo, ¿ah? Que la Universidad de Chile o fue, sobre todo en esa época, la generación de examen mayor, estaban generaciones antes que tú, los pintores, Sí, la Francisca Villamarín, ¿no? Estaban en cultura también de la sí, Chile. un poco, sí, antes que yo, ¿Cómo fue ese claro. cambio cuando tú entras? Antes que tú, ¿cierto? Era la generación de los 80 en el fondo, de los 90. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue Claro, entrar a o Chile? sea, como les contaba, yo justo entré el año del regreso a la democracia, entonces fue un Claro, cambio claro. así muy importante. Claro, fue un cambio increíble, claro, porque fue La como de no está ahí repente darse conmigo. cuenta, claro, de repente darse cuenta que se abrían espacios que habían estado cerrados durante mucho tiempo. Entonces Algo maravilloso. claro, igual se dio como una explosión así, una explosión creativa, había muchas manifestaciones, digamos, de todo tipo, performance, instalaciones, teatro, música, fue como una época muy, muy bullente, de mucha actividad en la Muy escuela, entretenido. sí. Oye, y lo otro, y tu trabajo, por ejemplo, yo miraba tu relación con el formato pequeño, que ya es mucho más, Ujú. en tu web aparece en aluminio, fundición, perdón, y perdón si me equivoco, yo del área de escultura no soy tan ¿Ya? preparado. Entonces, pero está construido como de otro lado, desde la intimidad, ¿no? Distinto al espacio público, que hay un concepto que lo Claro, sostiene. Acá hay un mundo claro, muy íntimo, muy, muy de exactamente, taller, así como. sí. Y las A ver, claro, es motivaciones que son las mismas, la naturaleza. sí, las referencias son las mismas, o sea, como les contaba al principio, tiene harto que ver con la naturaleza, Ujú. pero las obras de formatos más pequeños, claro, a mí me gusta trabajarlas como más digamos, con el oficio, casi como unas joyas, o sea, me gusta eso, porque Sí, creo se que ve también así. la escultura tiene esa virtud que muchas veces, o sea, es como que tú puedes llegar al espectador, digamos, a través del lenguaje, de lo que tú estás diciendo, pero también a través de la factura. Entonces, yo estoy convencida de que no basta tener una buena idea, hay que tener un
buen oficio. Eso es fundamental. Entonces, si en la escuela de ustedes todavía tienen la posibilidad de aprender fundición, por ejemplo, o sea, aprovechen, es porque es fantástico. Y además que en muchas escuelas se han ido cerrando los talleres, o sea, ya no se enseñan los oficios. Y es muy importante aprender y tener como esa rigurosidad de hacer las cosas bien hechas, digamos. Porque una muy buena idea puede verse trunca si está mal hecho. Entonces creo que sí es importante. Esa traducción que se hace a la idea a la Sí, obra. sí, Recuerda sí. un poco la orfebrería, como a la confección, al buen trabajo de un orfebre, como está muy Claro, brillante, claro, con el contraste del otro material, porque creo que claro. bien siempre ocupas dos materiales, como esto, uno para dar una Claro, forma y es orgánica y la el, otra como... claro, es que de verdad que cambia. O sea, si por ejemplo, si tú haces una obra en fierro y tú vas a soldar todo el contorno, o sea, que la línea te quede limpia, que la línea sea continua, que no sea así como más o menos, o a la rápida, ¿no? O sea, si lo puedes hacer bien, hazlo mejor. Como esa es la idea. Claro. Estuvo un tiempo trabajando con nosotros, cuando justo Pastor Millado, estuvo director del parque, trabajó con nosotros con la Escuela de Bellas Artes un tiempo. Ya, Él nos decía, hagan siempre un tercio más. El ya, profesor les pide un 100, ustedes tienen que hacer un 130, porque hacer un tercio, hacer el 100 exacto. significa hacer un 70%. Hay que estar siempre haciendo mucho, mucho, mucho. Oye, ¿y tu experiencia docente, que te Sí, vi que estabas sí. en hartas partes? El Liceo Experimental Artístico, ¿cómo fue esa experiencia con los chicos en el liceo? ¿Eras profesor de O sea, escultura? sí, mira, eso fue, o sea, mis experiencias docentes han sido pocas, ¿ah? La verdad. Más al principio, cuando empecé, digamos, en el trabajo ya profesional como Sí, escultor y todo, claro, ahí hice, o sea, más que nada hice unos reemplazos, fue un tiempo de reemplazo en la escuela experimental eh, por corto tiempo. Después también, unos años después también estuve trabajando como un año en la Universidad de Concepción, en la Escuela Ah, de Arte, haciendo clases de escultura. ya. Sí, es interesante la docencia en cuanto al poder enseñar y transmitir lo que uno ha ido aprendiendo, porque claro, no es fácil, digamos, o sea, no es un conocimiento tan estructural, sino que muchas veces es más inmaterial, pero es Claro, ¿qué interesante te va a eso, decir? sí, sí. Pero la verdad me generaba mucho, o sea, tenía que destinarle demasiado tiempo. Y eso al final como que yo dejé de hacer clases por eso, sí. Porque es demandante, es súper demandante. Y la relación, por ejemplo, tuya, que quien se ve que tú eres de un trabajo muy riguroso, y me imagino que eso le instalabas a tus alumnos, ¿cómo era la recepción Claro. en ese sentido? Porque el joven tiende a hacer las cosas más rápido, no sé si tu experiencia de estudiante, pero Sí, pues. en un porcentaje todos quieren pasarlo rápido. Ah, Claro, yo, bueno, lo que les acabo de decir, yo también les trataba de transmitir esto, o sea, un gran porcentaje de, digamos, de que tu obra llegue a buen puerto en términos de que logre un buen estándar, pasa por la dedicación y por el oficio. Entonces, ahí el tema de ser un poco flojo, o de ya si lo hago así nomás a la rápida, no lo termino muy bien, o sea, lamentablemente eso no te va a permitir llegar a un estándar mayor y por lo tanto acceder a otras posibilidades. Es así. Pero también pasa que estamos en una época donde todo es tan inmediato que a veces cuesta que la persona sea dedicada, sea rigurosa, sea perseverante. Y a veces hay que estar horas y horas y horas ahí y bueno, ser un poco Claro. obsesivo con él. Pero Pasar a muchas mi horas con juicio un es trabajo. la, estaba pasando por claro, a mi ahí. juicio eso es así.
claro. Sobre todo en estos periodos como aprendizaje, es súper importante el pasar muchas horas con un material a veces, para conocerlo, para ver sus posibilidades, el lenguaje que tiene Sí. también. Claro, y además que ahí uno va aprendiendo, o sea, uno puede ir experimentando, probando formas distintas de trabajar, qué sé yo. Eso solo es posible a través de las horas en el taller, digamos, del trabajo persistente. Oye, Lorena, y ahora con esto de las crisis que han ocurrido, entre las crisis sanitarias, por ejemplo, y el estallido social, ¿ha cambiado un poco tu obra? ¿Piensas que va a cambiar de aquí en adelante? Vi que hiciste una con Sí, los ojos hace poco. sí, sí. Sí, por supuesto que sí. Porque, claro, un tema, o sea, una referencia para mí es la naturaleza, pero evidentemente lo que pasa en mi comunidad, en la sociedad donde yo estoy viviendo, en el mundo que estoy viviendo también, claro. En una de las fotos es un proyecto que es el sí, que es el que viene ahora, una obra que va a estar en un parque escultórico en Isla Negra. Y claro, tiene que ver con los ojos de Chile. Claro. Cuando tú contabas con toda esa crisis, o sea, que toda esa explosión artística que hubo entre comillas, el retorno a la democracia, da la sensación Sí, de que ahora pasa un poco lo mismo, sí, que sí. después de esto también va a venir un boom, una renovación también. Claro, y eso ya, o sea, ya lo vimos porque partió en octubre. Ahí inmediatamente eso se refleja en la cultura y en el arte. Claro, ahora con este tema, esta pandemia, digamos, está un poco más, se frenó un poco de todo el movimiento social, qué sé yo, pero sí, estoy segura que es algo que va a marcar un antes y un después en Claro. términos artísticos, sí. Bueno, Lorena, yo creo Sí, es que... interesante. ah, Perdón. dime. ¿Sí? Tú, Rodri. No sé si los alumnos también tienen más preguntas, quisieran compartir algo. ¿No? Yo tengo Luciana. una pregunta, pero en torno al trabajo de taller o el trabajo que tuviste con, ¿cómo se llama? El bosque, esa obra que abarcaba mucho espacio. ¿Ya? ¿Cómo, me preguntaba en la materialidad, es metal? Sí, ¿Y sí, es metal, claro. cómo, cómo lo hiciste? ¿Cortaste las placas por cada cara y luego las soldaste? Claro, esa obra la hice en una maestranza, porque como eran piezas grandes, se hizo en una maestranza. Entonces yo, lo que les explicaba hace un rato de este trabajo de computador, claro, yo llevé la maqueta, cada pieza la llevé al computador y ahí hice la dimensioné, digamos, en su tamaño real, y con eso se trabajó en la maestranza. Entonces se hicieron plantillas y se cortaron las caras, porque si te fijas son como tiene 4 lados. Entonces están las caras y los contornos. Ah, Entonces, básicamente es como una caja. sí, sí, sí. La de Irán es lo mismo, es como una Sí. caja. Cada pieza está hecha con 2 caras y su contorno. Y todo el contorno está soldado, pulido, qué sé yo. Y Lo que más eso que sea una caja, ¿Cómo? son los interiores, las partes como huecas de dentro. El interior también está cerrado, también tiene placa soldada en ese interior. Eso, sobre todo en la otra, en el bosque, hay muchas formas, mucha terminación orgánica y me imagino que la Sí, placa no es delgadita, por decirlo. no. Bueno, por eso digo que es importante el oficio y esa dedicación, porque claro, tú dices, oye, pero ¿cómo voy a cerrar todo y que quede todo, que tenga, que hay que
curvar, que hay que curvar la pieza y que calce y después ahí soldarla, bueno, pero es que para eso estamos los escultores, ¿no? Sí. Es que me gusta ese nivel de determinaciones y también Mm, encuentro admirable porque es un logro al final. sí, pues. Eh, Se nota que es un trabajo difícil. Es que yo creo que más que difícil es un trabajo que te exige perseverancia y tiempo, dedicación. Pero no es difícil. O sea, al final, mira, me pasó algo bien curioso en Irán bueno, cada uno va desarrollando su método de trabajo. Entonces yo sé cómo hago las piezas. Tengo mi método, digamos, ya, yo corto las caras, después hago el interior y al final voy cerrando por fuera. Entonces, el ayudante que trabajó conmigo y el encargado del simposio, que es un escultor, me decían, ya, pero te vas a demorar mucho, o no, esto es como que hay que hacerlo con fuerza o rápido, no sé qué. Yo le decía, es que no es fuerza, es persistencia, no es fuerza. Y al ayudante como que le costó entender eso, porque él quería, no, no hay que, primero hay que, primero hagamos la plantilla, primero veamos que calce, y después vamos a soldar, y después vamos a pulir. Y al final lo entendió, entonces no era fuerza, sino que era persistencia. Yo tengo Pero una eso... pregunta. ¿Mm? Tengo una pregunta. Las obras que tienen un espacio por dentro y son de metal, sí o sí tienen una resonancia, como la que vimos en Alemania, que es un espacio que vimos que también una persona estaba tocando, que lo estaba usando como un instrumento. ¿Tiene algo, está pensado también como el sonido que genera la escultura? Porque si lo vemos en Alemania son distintos, como cuando Claro. para poder lograr distintas notas también. Eh, viene al caso como que No, usas el sonido, es una no, obra que se puede habitar no se puede mirar a lo que voy, se puede tocar, se puede golpear, claro. se puede O sea, se puede, sí, se puede, pero la verdad que ahí no he tenido la intención de hacerlo como con esa finalidad. No, es algo que se ha dado, digamos, en la realidad, pero no he tenido la intención de hacerlo así. es una consecuencia de la materialidad que está usando. Claro, claro. O por ejemplo, a veces el viento también hace que suene. Sí. Pues esa cultura de Chipre, por ejemplo, como son dos elementos que están así, cuando había mucho viento, también se generaba un sonido ahí adentro. Ahora, son elementos que se pueden trabajar con ese propósito, o sea, hacerlo intencionalmente, Sí. o a veces pasa que se da así, Sí, es que donde vives veía a la persona interactuando pero en sí, Alemania, como en ese festival, golpeando la obra, claro, usándola como un instrumento de percusión. claro. Me dio la impresión de que lo usabas de esa forma. Sí, no, eso fue como algo que se dio porque los músicos quisieron tocar, de hecho ellos me preguntaron, ¿podemos tocar en la escultura? Yo dije, sí, obvio, claro, sí. Claro, está como ese fenómeno Pero de sí, la escultura se puede tocar. claro, sí. Igual hay obras que usan eso como un recurso. O sea, por ejemplo, he visto obras de piedra que funcionan como un auricular, digamos, que tienen un pequeño orificio y por el otro lado se amplían y tú ahí y escuchas un sonido distinto. Eh, Otras que funcionan con el viento, sí. La verdad que hay muchas posibilidades. Lorena, me gustaría cerrar ahora porque quedan solamente 4 minutos para esta sesión Sí, y te agradecemos mucho por haber compartido con nosotros
es súper enriquecedor esta parte de acercar esa instancia que te decía, desde el mundo profesional desde cuando uno está Claro. estudiando, es vital. Así Ujú. que muchas gracias por haber participado, y a todos también, por todos los que Sí, están viendo. No, gracias a ustedes por la invitación. Interesante poder compartir experiencias. Yo lo que les puedo decir, o sea, ustedes están estudiando, les queda harto camino por delante, que tienen que ser perseverantes y no aflojar, porque obviamente a veces las cosas no son fáciles, pero lo importante es que uno sea riguroso, disciplinado y vaya ahí por sus sueños, siempre, Buenísimo. sin Trabajar, aflojar. trabajar. Nada más, no hay otra receta. Qué bueno que se lo dijiste. Nada, pues gracias también, Lorena. Ha sido una mañana súper constructiva. Me imagino que Rodrigo está grabando este video. Lo Sí. vamos a dejar en nuestra web para que los alumnos, también los estudiantes, puedan recurrir a esto, porque salieron cosas muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista de la tecnología, porque que a veces no hay que hacerle el quite. Yo siempre digo que No, si hubiera claro. estado Miguel Ángel, hubiera sido socio de Epson o de algo así. Claro, claro. Claramente la tecnología está para nosotros. Así Para que eso, ayudar. muchas Sí, gracias. sí, sí. Hay que aprovechar todas las herramientas disponibles, siempre, Exactamente. sí. Bueno, muchas gracias, Lorena, de nuevo. Y Ya bueno, pues, vamos a cerrar la sesión. Muchas gracias. listo, ya, que estén Está súper bien. bien. Muchas Chao, gracias. chao. 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 Muchas gracias.